Un café, una conversación honesta y la dosis justa de conocimiento. Bienvenidos a la dosis 4, con ustedes, Fardo. Bueno, primero muchas gracias a los chicos de Paisanos por invitarnos. Esta es la primera vez que exportamos el formato dosis, así que nada, muchísimas gracias también Male por acompañarnos en la dosis número 4 y bueno, espero que podamos charlar y que sea una charla interesante. Un placer. Para arrancar, dos ideas así, vamos a los bifes. Si tuvieras que contar un poco tu evolución, ¿cómo fue? ¿Cómo llegaste a Fardo? ¿Qué es lo que te hizo pensar que esto podía existir? Buenísimo. Bueno, primero gracias por la invitación. Un placer estar acá y un placer también estar en Paisanos, como siempre. Bueno, siempre lo cuento porque me parece como súper interesante. Es que soy abogada, nada que ver. Nada que ver, porque ahora voy a contar mi historia y van a ver que nada que ver. Empecé trabajando como abogada hasta que me di cuenta, bueno, como todos en algún momento tenemos alguna crisis existencial de carrera, que no era lo que quería hacer y me metí en el mundo del marketing. Bien, Sin saber nada, como que empecé a mirar un poco, bueno, qué quería, qué me gustaba y encontré publicidad y ahí empecé a explorarlo. Y me llevó como mucho a encaminarme en el mundo startup. Yo trabajé casi 15 años en diferentes startups. Arranqué en Flybondi cuando éramos 10 personas y fui pasando tipo, en diferentes industrias, cripto, retail. Y me fui enamorando obviamente de este ecosistema, de cómo se hacen las cosas, fui aprendiendo un montón. Así que vengo básicamente de ser CMO y CPO, o sea, foco en producto y en marketing, los últimos 15 años. bien. Y cómo llegué a Fardo, básicamente porque claramente me dedicaba a este mundo del marketing y en la última empresa que estuve, como CMO en Calm, uno de nuestros canales de adquisición obviamente era el orgánico del directo. Yo ya venía como muy metida en el mundo AI, investigando, viendo qué pasaba, porque soy bastante autodidacta también y me gusta como estar en lo que se viene. Y me empecé a dar cuenta que estaba cambiando cómo la gente tipo, buscaba información sobre productos o tomaba decisiones sobre qué servicios, y estaba migrándose un poco ese tráfico hacia los motores de AI. Al principio no era algo que me interesaba tipo, explorar mucho más allá de mi trabajo y de poder obviamente incorporar como una herramienta más a mi equipo de marketing. Pero bueno, suelo dar charlas en eventos y justo fui a una charla Se nota que te sobre gusta este, hablar. exactamente sobre este tema, a un evento del MMA que es bastante grande y que está enfocado al mundo del marketing, con mi founder, Nico, que es técnico. Y dijimos, bueno, dividámonos un poco la charla, vos habla de lo técnico, yo hablo un poco más de cómo esto tipo, afecta a los equipos de marketing y nos bajamos de ahí y todo el mundo tenía un interés tipo, terrible por esto, por lo que estaba pasando, pero porque no entendían cómo les iba a afectar, cómo cambiarlo, cómo implementar estrategias para mejorar ese tráfico que venía de los motores. Y ahí dijimos, che, hay algo acá. Al principio le dimos como una forma de consultoría, bueno, capaz nos metemos a darles unas manos a las marcas que no saben cómo hacer. Ahí Eh, ya había nacido la Fardo, digamos, como idea. no, todavía Ok, no. O sea, es como que nosotros dos nos ponemos a hablar de una charla, nos sí, bajamos y la gente nos pregunta y, che, bueno, le damos forma de, claramente muy nosotros, muy de emprendedor, súper. que cualquier cosa la vemos como un negocio. Dijimos, che, bueno, acá hay algo, hagamos consultorías. Pero Nico a las 2 semanas de eso participa en una hackathon. Y en esta hackathon, básicamente, de todas las ideas que tenía, dijo, che, bueno, acá hay algo, podemos armar una plataforma. Arman una plataforma para sacar el iScore, que el iScore, tipo, por las dudas que alguien no sepa, es como la métrica que mide cuántas veces te nombran los motores de AI, cuántas veces nombran a las marcas. Bueno, a las personas también, después podemos hablar de eso. Bien, Armaron este iScore, esta plataforma, ganaron la hackathon. Y al otro día me llamó y me dijo, che, increíble. hagámoslo. Y ahí empezó Fardo. ¿Y cómo llegaron, cómo lo vieron plasmado en el primer cliente? Porque antes, obviamente, Y los clientes buscaban aparecer en Google, ahora van a empezar a buscar ser la primera respuesta de AI, pero ¿cómo lo ves? ¿Cómo llegaron al primer cliente? ¿Cómo llegamos al primer cliente? Gracias a este evento. O sea, cuando nos bajamos, se acercaron varias marcas muy grandes, aparte, que eso también era como súper interesante, porque por ahí uno piensa o asocia que la startup está más permeable a incorporar cosas más rápido con AI, pero no, fueron grandes corporaciones que dijeron, che, acá hay algo, queremos ser pioneros. Y terminaron siendo nuestros primeros clientes, y empezamos a trabajar al principio más como un formato, si querés, agencia o consultora, pero porque la plataforma tecnológica la teníamos por detrás para poder prontear o ir a preguntarle a los motores de AI.
pero no la teníamos de cara al cliente, porque también algo que pasaba es un cliente gestionándose todo este mundo sin entenderlo, sin saber realmente cómo hacer. Teníamos que hacer mucha educación entre medio, así Sí, que porque es algo arrancamos muy nuevo. muy nuevo y como que los clientes decían, bueno, pero tengo que enfocar al equipo de marketing en esto, cómo lo enfoco, cómo hago cómo lo sigo si no sé del tema. Entonces, al principio funcionaba más así. Y ahora sí, ya somos una plataforma tipo ser service, o sea, la mayor parte de los clientes, la idea es que se gestionen a través de la plataforma. Con algunos pasa, con algunos todavía no, porque obviamente depende como cuánto adopten rápido usar una plataforma tecnológica. Pero bueno, así llegamos como a los primeros clientes de Fardo. Bien, ¿y qué con respecto a las marcas? Yo si tengo una empresa, ¿vos qué dirías que la mayoría de las empresas están haciendo bien o mal en cuanto a lo que deberían ver, digamos, lo que debería plasmarse en un buen resultado en los motores de AI? Yo creo que hoy la mayoría de las marcas no están haciendo nada. O Ok. sea, sí lo ven, creo que ya es mucho más palpable, pero porque todos usamos herramientas de AI. Antes, al principio, por ahí como que usábamos para trabajar específicamente, o sea, usábamos ChatGPT como para trabajar. Ahora, si, no sé, le preguntamos a la gente cuántos lo usan para otras cosas que no sea trabajar y que Yo lo uso para hacen todo. exactamente, algunos como psicólogo, algunos para preguntarle tipo cosas súper ¿Qué comemos extrañas, hoy? exactamente. Entonces, como que eso fue viéndose un poco más, pero las marcas todavía tienen como, primero que siempre lo digo, es la búsqueda de motores de AI es una parte de la estrategia de marketing. Hoy como que todavía siento que los equipos de marketing están muy enfocados a todavía hacer marketing digital de la forma más tradicional o marketing de la forma tradicional. eh, y esta parte del marketing como que la están viendo, pero todavía no sé si no se animan, si tienen que dedicarle presupuesto y están pensando en cómo dedicarle presupuesto. Hay mucha parte de esto que te decía de no saber, entonces como no sabes cómo evalúas un servicio, si no sabes realmente qué estás buscando, cómo es. Eso te quería consultar. ¿Cómo es el canal de venta o el canal de adquisición de clientes? O sea, entiendo que no es lo mismo que una industria tradicional, entonces no es hacer un ad en Meta y listo, sino No, que tenés que ir, contarle al cliente, evangelizar, etcétera, ¿no? sí. Nosotros hoy, o sea, no hacemos nada pago. Bien, La realidad es que todos los clientes súper que orgánico. tenemos son orgánicos y por diferentes cosas. Uno es, obviamente yo vengo de la industria, entonces también me es más fácil llegar a Tienes muchos mi, contactos. exactamente, a mi cliente, me conocen, entonces un poco van viendo qué estoy haciendo y me llaman y me preguntan y me consultan. Esa es una parte. Después tenemos la parte de que, como te comenté, solemos ir a eventos, a charlas y ahí realmente se genera una sinergia que está buena y un interés. Siempre hablamos del lado educativo, tratamos de como llevarlo mucho de, che, ¿qué está pasando? ¿Qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes implementar? Como que la gente se lleve algo de eso. Y después nosotros nos enfocamos mucho y que seguramente, no sé, si hablamos de algo de marca, me parece súper importante como recalcar en crear una marca desde cero con Fardo. También porque yo vengo de ese mundo y para mí siempre fue relevante y dentro de mi estrategia de marketing crear una marca desde el primer momento y no dejarlo para cuando ya tipo decís, bueno, ya agoté los recursos de que el producto funcione, de que llegar a los clientes, de tratar de comunicar, sino que al principio dije yo quiero tener una marca que realmente me guste, primero, Obvio. o sea, que esté Que te sientas bueno, que me dé cómoda. orgullo, tipo compartir, y que también vaya como transmitiendo qué hacemos y cómo lo hacemos para que a largo plazo eso tenga impacto, digamos, y no quede como, bueno, creé un logo con, perdón si alguien se ofende, con Canva y salí a vender mi startup, ¿no? Ok. Me parece que es súper importante entender qué quiero comunicar, cómo lo quiero comunicar. Nosotros nos pasó también que fuimos los primeros de la TAM en hacer esto, entonces también eso, como cómo llegás a contar algo nuevo en un mercado, Sí. y para mí eso requería que le pongamos mucha cabeza, mucha creatividad y mucha energía y tratamos de hacer foco en eso al principio. Y bueno, hasta ahora como fueron nuestros canales principales. Espero no hacer una pregunta media tonta, por así decirlo, pero antes nosotros en SEO buscábamos keywords, por ejemplo. Sí, ¿Qué es lo que le da fardo a una empresa cuando implementa un servicio? sí. Es muy distinto, o sea, primero no hay preguntas tontas. Gracias. Es muy distinto cómo era el SEO tradicional a lo que hacemos ahora. Siempre aclaro un poco que es que el SEO no es que murió. O sea, básicamente sigue siendo la base eh, de cómo tipo, tenés que tener tipo, tu herramienta, ya sea una landing, ya sea una app, o sea, tiene que cargar rápida, tenés que tener un montón de cosas que
En el SEO tradicional ya lo sabíamos. El SEO, yo siempre también digo que el SEO tradicional es como un playbook, o sea, todas las marcas hacían algo de manera sistemática y van a conseguir resultados. Acá lo que pasa un poco con el mundo de la AI es que es una caja negra que tiene un Nadie montón sabe de por cosas qué y nadie sabe, apareces. exactamente, nadie sabe por qué apareces, cómo funciona. Hay cosas que se ven en la macro, o sea, sí, obvio que uno, si hacen el ejercicio, y los invito a todos a hacer el ejercicio de buscar algún producto o alguna marca puntual, y van a ver que cuando van abajo y miran las fuentes de tráfico, van a ver que esa fuente de tráfico muy probablemente ninguna sea la web de la marca, sino que sea Instagram, LinkedIn o Reddit o alguna fuente de tráfico. Eso ya te da un parámetro de cuáles son las fuentes de tráfico que está yendo Ok. la IA a consultar, ¿no? Entonces, ¿dónde vos Mm, tendrías que estar trabajando? Ahí. Eso es como un tip que está bien. súper bueno. Pero el resto de las cosas son bastante caja negra. Primero porque también los motores de AI van todo el tiempo como actualizándose, entonces hay cosas que van cambiando, no drásticamente, pero sí van cambiando. Entonces tenés que ir como trabajando, entendiendo eso, qué pasa, qué funciona por industria, qué funciona para cada marca, qué funciona para, o sea, una gran incógnita ahora también es los medios de comunicación, el mundo del PR está como, Sí, bueno, ¿qué cada día hacemos con está esto? O sea, cambiando. si la gente está preguntándole las noticias a un motor de AI y no tanto a ir a Infobae o a La Nación o lo que sea, ¿están perdiendo tráfico, no están perdiendo tráfico? ¿Cómo monetizan? Si la gente solo le pregunta, ponele que yo siempre aclaro una cosa que es súper importante. Para mí PR sigue siendo uno, y para los motores de AI el posicionamiento, uno de los canales más fuertes. O sea, para estar bien posicionado está bueno que tengas una estrategia de PR. ¿Qué pasa? Eso es para las marcas. ¿Qué pasa para el que básicamente tiene un medio de comunicación? Sí. Y es, che, si la gente no está yendo más al medio de comunicación, que básicamente viven de vender espacios publicitarios en ese medio, ¿no? ¿Cómo monetizan? Y ahí hay Oh, una gran incertidumbre bien. de qué pasa, cómo la gente se informa. Hay mucha gente haciéndose agentes de Slack o agentes tipo, esto lo digo para las empresas, pero también en la cotidianidad hay WhatsApp donde tipo puedes preguntarle, che, ¿qué pasó hoy? ¿Cuáles son las últimas noticias? Y eso no vas a, o sea, el usuario ya no va Totalmente. a esa página web a verlo. Y el cliente de Fardo es cualquier marca, cualquier empresa, ¿no? El cliente de Fardo es cualquier marca, cualquier empresa, un medio, las personas, o sea, si sos un Claro. coach, tipo, o no sé, coach, o sos un entrenador o lo que sea, también en algún momento vas a querer posicionarte. O mismo, justo lo hablábamos el otro día con una marca de recursos humanos, es, che, el día de mañana si yo tengo que salir a contratar perfiles para mi equipo, capaz le voy a preguntar qué está diciendo la AI de ese perfil en particular. Si son perfiles, obviamente, como más directivos o C-levels, seguramente en un futuro pase con cualquier perfil, pero como enterarme qué está diciendo la AI, y ahí hay un gran lugar para posicionarse y para las personas, digamos, más allá de las marcas. ¿Están trabajando acá en Argentina o también en Latinoamérica? Estamos trabajando en toda Latinoamérica. Ah, bien. Obviamente arrancamos como fue con Argentina, y lo que nos va pasando también es que muchas de las marcas con las cuales trabajamos hoy están en otros países. Entonces empezamos ahí a salir al resto de la TAM y hoy estamos haciendo bastante foco en otros países más allá de Argentina. Si mañana yo quiero arrancar con Fardo, con Mistizal, ¿cómo tengo que hacer? Si No sé soy si vamos a CEO de una posicionar. empresa. Primero escribirnos. No, tenés dos formas. Una es, obviamente nosotros en nuestra web tenemos los planes como de suscripciones. ¿Cómo es la web? La web es www.eifardo.com. Ok. Vos entras a la web y tenés los planes. Hay dos planes que básicamente son más de suscripción, que vos entras a la plataforma y te autogestionas. Lo bueno de nuestra plataforma es que tenés un framework ahí adentro donde podés seguir las tareas, como que es bastante amigable y hecha para que realmente se puedan autogestionar y no sea muy tedioso como saber qué hacer o cómo crear el contenido o qué va a performar. La otra, que es donde están la mayoría de nuestros clientes, Sí. por una cuestión de lo que hablábamos antes, de la educación, de lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que hacer, y porque por ahí no tengo equipo de marketing o lo que sea, es donde nosotros hacemos una demo, nos juntamos, tenemos una charla, te contamos cómo trabajamos y te asignamos aparte de la plataforma un PM. Este PM lo que hace es seguirte un poco y acompañarte. Bueno, tengo que hacer una estrategia de Reddit para posicionarme. Nunca estuve en Reddit, cómo hago, en qué subreddit tengo que estar, cómo comento, cómo hago que no me baneen, cómo hago karma, bueno, un Sí, sí, montón de sí. O sea, cosas. ¿qué es Reddit? Exactamente, ¿qué es Reddit? Tipo,
Entonces, como que hoy es donde están la mayoría por una cuestión de también conocimiento del mundo del posicionamiento de los motores. Bueno, Male, muchísimas gracias. Un aplauso, por favor. Espero que te hayas sentido cómodo. Sí, muchas gracias por invitarme. Gracias.